Que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos ustedes. Antes de sumergirnos en este relato, un pequeño gesto de fe puede iluminar el día de alguien más. Si esta historia toca su corazón, los invito a compartirla. Al hacerlo, no solo nos ayudan a llevar estas palabras a más personas, sino que también se convierten en portadores de un mensaje de esperanza. Que Dios bendiga sus manos y su generosidad al esparcir la fe. Hoy les contaré una historia sobre la paciencia, la fe inquebrantable y cómo las bendiciones de Dios llegan, a menudo, cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. Se cuenta que, hace muchos años, en una pequeña aldea costera, vivía un humilde pescador llamado Elías. Su vida transcurría entre el vaivén de las olas y el murmullo del viento, a bordo de un pequeño y viejo bote de madera que había sido el sustento de su padre. No poseía grandes riquezas, apenas lo suficiente para alimentar a su amada esposa y a su hijo, Samuel, un joven de corazón noble y curioso que siempre lo acompañaba en sus faenas en el mar. Cada amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte, Elías y su hijo se hacían a la mar. Partían con el corazón lleno de esperanza, anhelando que ese fuera el día en que sus redes se colmaran. Sin embargo, las aguas parecían esquivas. Los peces se escapaban, las redes a veces se rompían con la fuerza del mar, y la marea, día tras día, parecía volverse más desafiante. En el puerto, muchos se burlaban de ellos. Comentaban sobre su pobreza y señalaban con desdén su viejo barco de madera. Esa barca es un trozo de leña destinado a hundirse, decían unos. Tu fe es inútil, Elías, jamás prosperarás, agregaban otros. Pero Elías nunca respondía con ira. Simplemente sonreía con una calma que desarmaba a sus detractores, elevaba su mirada al cielo y decía, amigos, sé que Dios algún día me bendecirá con una pesca milagrosa, y entonces podré comprar un barco mejor. Su fe no era un escudo contra las burlas, sino un ancla en la certeza de la providencia divina. Por las noches, antes de dormir, la familia se arrodillaba. Juntos, Elías, su esposa y el joven Samuel, oraban con un fervor que llenaba su humilde hogar. Señor, tú que conoces mi corazón, comenzaba Elías, te doy gracias por lo que tengo, sea poco o mucho. Sé que el sustento nunca me ha faltado. No te pido riquezas, Padre, solo una oportunidad, una pesca que me permita cuidar de los míos. Dame fuerzas cuando las olas sean altas, serenidad cuando el viento golpee mi rostro, y esperanza cuando mis redes regresen vacías. Si es tu voluntad, Dios mío, bendice mis manos y mi barca, para que lo poco que tengo se multiplique en tus manos. Y si hoy la pesca no llega, enséñame a seguir creyendo, porque sé que tus tiempos son perfectos y tus promesas nunca fallan. Entonces, su hijo Samuel, contagiado por la fe inquebrantable de su padre, unía sus manos y decía con voz firme, Padre Celestial, escucha la oración de mi papá. Ayúdanos a tener esa gran pesca que tanto esperamos. Permítele cumplir su sueño de tener un barco más fuerte, para que pueda seguir trabajando con alegría. Tú sabes cuánto se esfuerza, Señor, y cuánto confía en ti. Dame a mí también la fuerza, porque mientras tenga salud, lo acompañaré cada día en el mar. Y su esposa, con lágrimas contenidas en sus ojos, concluía la oración con ternura, gracias, Dios mío, por darnos fortaleza cuando el pan es escaso y por mantenernos unidos en la fe. No permitas que el desánimo toque nuestro hogar, y que, en medio de cada prueba, tu voluntad sea siempre nuestra guía. Así vivía la familia de Elías, sostenida por el amor y una fe profunda, incluso cuando las redes volvían vacías y el alimento apenas alcanzaba para el día. Cada amanecer era una nueva oportunidad para creer. Una mañana, Elías y Samuel se prepararon para zarpar antes de que el sol despuntara. El aire olía a sal y a promesa.
Con las manos agrietadas por el trabajo y el corazón lleno de fe, se dirigieron a su viejo bote de madera. Antes de soltar amarras, Elías se detuvo, miró al cielo y dijo con voz serena: Hijo, encomendémonos a Dios, porque el hombre puede lanzar las redes, pero solo el Creador decide cuándo los peces han de entrar en ellas. Ese día, trabajaron sin descanso. Lanzaron las redes una y otra vez, pero apenas capturaron unos pocos peces. El sol caía implacable sobre sus hombros y el cansancio comenzaba a pesar. A lo lejos, las risas de otros pescadores llegaban con el viento. Eran hombres con barcos más grandes y redes nuevas que, al ver a Elías, se burlaban con desdén. «Miren, ahí va Elías con su hijo en el barco viejo», gritaban entre carcajadas. «¿De qué te sirve tanta fe si tus redes siguen igual de vacías?». Samuel bajó la mirada, entristecido, pero su padre, sin una pizca de rencor, le respondió con calma: «Hijo, déjalos que hablen. El necio se burla de lo que no comprende». Un hombre sabio dijo una vez que es mejor tener poco compás que mucho con tormenta en el corazón. Luego, sonrió y añadió: «El tiempo de cada uno está escrito, y cuando Dios diga que es el momento, el mar entero estará de nuestro lado». Pero las burlas no cesaron. «¿Cuántos atunes traes hoy, Elías? ¿O nos dirás que los estás guardando para el cielo?», gritaba otro pescador. Samuel apretó los puños, conteniendo su impotencia. «Padre, ¿por qué se burlan tanto? ¿Por qué Dios permite que nos humillen así?». Elías lo miró con ternura. «Hijo, déjalos reír. El corazón arrogante disfruta del momento, pero el hombre que confía en Dios disfruta del propósito. Recuerda siempre esto: el orgullo grita desde la cubierta, pero la bendición llega en silencio, cuando nadie la espera». Al caer la tarde, regresaron al puerto. Mientras otros descargaban canastas llenas, Elías bajó con unos pocos peces. Algunos lo miraban con lástima, otros con burla, pero él caminaba con la cabeza en alto. «Hoy no hubo abundancia, hijo», dijo, «pero hubo paz y hubo salud. Y eso es suficiente. Seguiremos confiando». Los tiempos de escasez son lecciones disfrazadas. Quien se mantiene fiel en lo poco, sabrá administrar lo mucho cuando llegue. Aquella noche, la familia cenó los pocos peces que habían conseguido. El alimento era simple, pero lo recibieron con gratitud. «Gracias, Dios mío», dijo Elías, «porque aunque la red vino ligera, el corazón está lleno. Bendice este pan y este hogar». Un día, Elías partió solo al mar. Al final de la jornada, solo había pescado un pez de tamaño mediano. Lo sostuvo en sus manos y dijo: «No es mucho, pero es lo que tú has querido darme hoy, Señor. Gracias por este sustento». Cuando llegó al puerto, el sol teñía el horizonte de oro. Fue entonces cuando un anciano desconocido se le acercó. Sus ropas estaban gastadas y su rostro mostraba el cansancio y el hambre. Con voz suave, le dijo: «Que Dios te bendiga, buen hombre. Estoy hambriento. ¿Podrías compartir algo de comer conmigo?». Elías, sin dudarlo, lo miró con compasión. «Solo he pescado un pez, pero venga conmigo, anciano. Mi esposa lo preparará y lo compartiremos los tres». El anciano sonrió. «Buen hombre, tienes un corazón noble. Eres el único que me ha ofrecido alimento. Dios te lo pagará». Y así fue. Elías, su esposa y Samuel recibieron al visitante con humildad y compartieron con él su única comida. A pesar de la pobreza, la casa se llenó de una extraña sensación de paz. Cuando la noche cayó, el anciano se dispuso a marcharse. Elías lo acompañó hasta la playa. Bajo el brillo de la luna, el anciano se detuvo. «Buen hombre», dijo, «agradezco tu hospitalidad.
Has compartido tu pan y tu fe. Pero siento que, aunque pareces fuerte, tu alma carga con el peso del cansancio y los sueños que aún no se cumplen. Elías suspiró. Tiene razón, anciano. He trabajado toda mi vida y aún no conozco la abundancia. No busco riquezas, solo la bendición de darle un futuro mejor a mi familia. El anciano puso una mano en su hombro. A veces, la bendición llega disfrazada de cansancio. Y cuando el hombre ya no tiene fuerzas, es cuando Dios toma el timón. No pierdas la fe, Elías, porque tu recompensa está más cerca de lo que imaginas. Justo antes de irse, el anciano se volvió una vez más, y su voz sonó profunda y firme. Buen hombre, sigue orando. No dejes que la duda apague tu fe. Porque dentro de 3 días, cuando salgas al mar con tu hijo, recibirás la bendición. Una gaviota dorada se posará en tu barco. Síguela. Te guiará a un lugar secreto, donde encontrarás peces plateados, cuyas escamas brillan como diamantes. Pero antes, deberás pasar una prueba que desafiará tu fe y tu paciencia. Solo si tu corazón permanece firme, el mar te entregará su tesoro. El viento sopló con fuerza, y cuando Elías quiso volver a hablar, el anciano había desaparecido. Pasaron los 3 días. Al amanecer, Elías y Samuel se arrodillaron en el muelle. Padre Celestial, oró Elías, guíanos en este día. Si es tu voluntad, muéstranos el milagro que solo tú puedes dar. Mientras se alejaban del puerto, las burlas de siempre los siguieron. Ahí va Elías, persiguiendo milagros, gritaban. Elías simplemente sonrió y murmuró, Dios ve el corazón de los hombres, no las burlas de los necios. De repente, una gaviota de un color dorado resplandeciente se posó en la proa del barco. Ahí está, hijo, dijo Elías maravillado. La señal de la que me habló el anciano. La gaviota emprendió el vuelo, y ellos la siguieron mar adentro. Pero entonces, el cielo se oscureció. Una gran tormenta se desató. Los vientos rugían y olas gigantescas golpeaban el pequeño bote. Padre, tengo miedo, nos vamos a ahogar, gritó Samuel. Calma, hijo. Dios está con nosotros, respondió Elías, aferrándose al timón. El barco crujía, y parecía que iba a partirse en 2. En medio del caos, Elías elevó su voz, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Y tan repentinamente como comenzó, la tormenta cesó. El sol volvió a brillar, y la gaviota dorada se posó de nuevo en el barco. Habían superado la prueba. Frente a ellos, el mar era de un azul tan puro que parecía de cristal. ¡Qué lugar tan hermoso, padre!, susurró Samuel. Es hora de lanzar la red, dijo Elías. La lanzaron con fe, y al instante sintieron un tirón poderoso. La red vibraba, pesada como si contuviera un tesoro. Con todas sus fuerzas, padre e hijo tiraron juntos. Poco a poco, emergió del agua una red rebosante de peces plateados, cuyas escamas brillaban como diamantes bajo el sol. Samuel se quedó sin palabras. Elías cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Gracias, Dios mío, sollozó. Porque tu promesa se ha cumplido. Emprendieron el viaje de regreso. El pequeño bote apenas soportaba el peso de la pesca milagrosa. Cuando entraron al puerto, un silencio atónito se apoderó de todos los pescadores. Nadie podía creer lo que veía. Por el cielo, gritó uno. Miren esos peces. Brillan con luz propia. Aquellos que antes se habían burlado, ahora miraban con asombro y vergüenza. ¿Cómo es posible?, murmuraban. Elías ha conseguido su pesca milagrosa. Los comerciantes se arremolinaron.
Elías, te pagaré lo que pidas por esos peces, ofrecían. Ese día, Elías vendió su pesca y obtuvo más de lo que había soñado en toda su vida. Su familia compartió una cena abundante como nunca antes. La fama de los peces plateados se extendió por toda la región. Con el tiempo, Elías compró un barco nuevo, grande y fuerte, con redes nuevas, pero jamás olvidó quién lo había bendecido. Cada amanecer, antes de zarpar, se arrodillaba en la orilla, miraba al cielo y decía, gracias, Dios, porque me diste más de lo que pedí y me enseñaste que la fe siempre tiene su recompensa. Y así, Elías, el hombre de la pesca milagrosa, prosperó, viviendo siempre con un corazón humilde y agradecido, demostrando a todos que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la fe que sostiene el alma. Que esta historia les recuerde que, en los momentos de mayor dificultad, cuando las redes vuelven vacías y las fuerzas flaquean, es precisamente cuando debemos aferrarnos con más fuerza a la fe. Porque los tiempos de Dios son perfectos, y su bendición llega en silencio, justo cuando más la necesitamos. Que la paz de Dios los acompañe siempre.